¿Cómo están, Belén? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo estás, Adri? Buen viernes a ustedes también. Gracias, muchas gracias, José. Bueno, actualizándonos Ujú. no solo de la información de lo que sucede, sino también nos ponéis siempre en contexto, nos explicás cómo se van llegando a determinadas situaciones bastante complicadas, a veces Ujú. con mucha dificultad para comprender, así que nos encanta que nos ayudes en este sentido. ¿Cuál es el tema que nos propones hoy? Bien, esta semanita fue podríamos decir, de tensiones en alza en Mm. la política internacional. Em, Hay un conflicto que está escalando mucho y esperemos que en algún momento desescale por el bien de toda la región, pero la frontera entre el Estado de Israel y el país vecino del norte, Líbano, se está poniendo cada vez más tensa. Desde ambos lados de la frontera está habiendo aumentos de bombardeos, de ataques, y el Estado de Israel, que está en un contexto de guerra en la Franja de Gaza y en algunos lugares de Cisjordania, ya está evaluando la posibilidad de lanzar una operación militar terrestre sobre el Líbano. Algunos ya están hablando de la posible tercera guerra del Líbano. Esto ha generado muchísima preocupación en la región, eh, ha generado una alarma muy fuerte en la comunidad internacional, porque en caso de concretar esta operación militar, no sería la primera vez, ¿no? Sería lo que llaman los expertos la tercera guerra Mm. del Líbano, la tercera vez que Israel incursionaría en territorio libanés. Como dijimos, hasta ahora son tensiones en alza, no se ha dicho nada de que una operación se vaya a lanzar, pero el primer ministro israelí ya dio la orden de hacer una movilización general de las Fuerzas Armadas israelíes hacia la frontera, lo cual ya hace temer la posibilidad de una inminente incursión en territorio libanés. ¿Dónde Mm. está el gobierno del Líbano y la milicia del Hezbollah del Mm. otro lado de la frontera, esperando lo que pueda llegar a ocurrir? Así que bueno, ese es el clima de tensión en la Mm. frontera sur del Líbano. Y teniendo en cuenta el contexto presente también, Ujú. José, Israel participando en otro conflicto allí Sí. en la Franja de Gaza, Ujú. ¿puede entonces lanzar en este caso una invasión sobre el Líbano, este conflicto que Sí. sigue creciendo? Bien, Israel, por su condición de Estado pequeño, eh, siempre a lo largo de su historia ha tenido una característica que es la versatilidad de sus fuerzas armadas, ¿no? Cuentan con un ejército que a lo largo de las décadas ha tenido la capacidad de luchar con muchísima crudeza en un frente, terminar con el asunto en ese punto y rápidamente movilizarse hacia la otra punta del país para continuar una operación en ese otro sentido. Es un ejército el israelí que por su historia tiene y ha tenido siempre la capacidad de la versatilidad, de terminar rápido un asunto en un punto para rápidamente luego movilizarse hacia otro. ¿Cuál es el problema? Bueno, el cálculo que se está haciendo ahora es, bueno, la situación en Gaza está empantanada para el ejército israelí. Hezbollah, desde el Líbano, está lanzando ataques para que Israel se detenga en la franja de Gaza. Lo que evalúa el primer ministro israelí es, bueno, pongamos el foco del esfuerzo en el Líbano, terminemos con el Hezbollah, así podemos volver a focalizar el esfuerzo en la franja de Gaza. Siempre ha tenido mucha versatilidad el ejército israelí para hacer esos cambios de frente tan veloces. Ahora bien, los ha podido hacer siempre y cuando contó con apoyo político del exterior, siempre y cuando desde afuera de Israel se haya contado con un país poderoso que haya dicho, procede de esa manera, si algo sale mal, yo te apoyo. ¿Qué es lo que no estaría ocurriendo hoy? Estados Unidos fue siempre, desde la década del 70 en adelante, ese gran garante de las operaciones israelíes. El país que dijo siempre, si la maniobra que hace Israel se empantana, o sale mal, o se frustra, nosotros vamos a intervenir. ¿Qué pasa? Hoy Estados Unidos no está tomando esa posición, entonces por más versatilidad que tenga el ejército israelí en
cambiar su eje de combate de Gaza al Líbano, hoy en día el contexto político estaría haciendo que esto sea un gran riesgo. Hoy sería muy arriesgado para Israel, muy arriesgado, incursionar en el Líbano, como lo hizo en el 82, como lo hizo en el 2006. Tiene la capacidad militar de hacerlo, no están dadas las condiciones políticas para rescatarlo si llega a salir mal, ¿no? Claro. Si bien Israel tiene esa capacidad, Ujú. José, de una invasión al Líbano, ¿el Líbano tiene la capacidad de resistir Bien, una posible invasión de bien. Israel? Siempre Israel, tanto en el 82 como en el 2006, que son las dos fechas en las cuales invadió el Líbano, Israel aprovechó la inestabilidad política del Líbano. El Líbano es un país que en el 82 estaba en una guerra civil interna y que en el 2006 también estaba en un marco de convulsión política interna. E Israel aprovechó esa confrontación entre distintas facciones del Líbano para poder incursionar. Nunca Israel incursionó en el Líbano en un estado de unidad política que pueda confrontarlos. Ahora bien, a pesar de que el Líbano tuvo siempre el gran problema de tener mucha fragmentación interna, tanto en el 82 como en el 2006 logró repeler la incursión israelí, logró resistir la invasión israelí. La del 2006 más todavía. El Hezbollah en el 2006 expulsó al ejército israelí del territorio libanés. Y el Hezbollah, esta organización que para Israel es considerada terrorista, para el Líbano no, se jacta, ¿no?, de ser los únicos que lograron expulsar a los israelíes del territorio libanés. O sea, hay antecedentes de no solamente una intervención israelí en el Líbano, sino que hay antecedentes también de el Hezbollah expulsando a Israel del Líbano. Entonces, no estamos hablando de una incursión que puede lanzarse improvisadamente, porque en el Líbano hay organizaciones, hay fuerzas de combate que ya han demostrado en el pasado que pueden expulsar a los israelíes si llegan a incursionar en el Líbano. Ahora bien, ¿cuál es el cálculo que estaría haciendo Israel? Si el Hezbollah nos ataca, nosotros entramos en el Líbano. Si entramos en el Líbano, Irán va a intervenir para salvar al Hezbollah. Si Irán interviene para salvar al Hezbollah, Estados Unidos va a intervenir para apoyarnos a nosotros. Y si Estados Unidos interviene para apoyarnos a nosotros, vamos a ganar y vamos a liquidar definitivamente el asunto Gaza. Como ven, es un cálculo en el cual, bueno, si yo muevo esta ficha, el del frente va a mover esta, y que mueva esa ficha va a generar este otro movimiento, y ese movimiento final va a hacer que yo pueda concretar esto. Como ven, es una apuesta muy arriesgada, porque la otra pregunta es, bueno, si Israel hace este movimiento, se empantana la campaña en el Líbano, Irán interviene en auxilio del Hezbollah, y Estados Unidos de repente no interviene, Claro. que es con lo que Israel contaría, ¿qué pasaría con una guerra desencadenada en ese entorno? Es una apuesta política muy delicada la que está haciendo el gobierno de Israel, y muy confiado quizás. El Líbano ha logrado expulsar a Israel de su territorio en 2 oportunidades. Y la postura de Estados Unidos no está siendo tan clara como lo fue en otras décadas, ¿no? Claro, claro. Más allá entonces de estas hipótesis, de esta estrategia de guerra, ¿qué crees, José, como analista político también? Sí, ¿Cuál será el rol entonces de Estados Unidos? bien. ¿Va a intervenir apoyando Bien. una intervención de este tipo, en este tiempo, en este contexto? Estados Unidos, no nos tenemos que olvidar, está en plena campaña electoral. Eso es clave. Y ningún candidato, si los Estados Unidos hoy lanzan una operación de apoyo a Israel, quien va a lanzar esa operación es la gestión de Joe Biden. Y Joe Biden está posicionando a Kamala Harris como una candidata que está promoviendo el diálogo en la cuestión Israel-Palestina. Entonces, intervenir
militarmente en un escenario de conflicto en Oriente Medio, el Partido Demócrata, que es el de la candidatura de Kamala Harris, quiere evitar a toda costa que Estados Unidos quede, podríamos decir, enganchado o metido en un conflicto militar cuando justamente está como bandera de la candidata Kamala Harris el diálogo entre Palestina e Israel, ¿no? Ahí tenemos una traba muy fuerte. Estados Unidos está resistiéndose con mucha fuerza a resistir, a intervenir militarmente. Y eso es lo que frustra a Netanyahu. Yo quiero hacer una jugada que va a hacer que se muevan todas las fichas del Oriente Medio a mi favor, solamente si Estados Unidos interviene. Y Estados Unidos, que está en una campaña electoral, no está queriendo intervenir en ese sentido, ¿no? Y por otro lado tenemos al candidato Donald Trump, que tiene una postura 100% a favor de Netanyahu y de intervenir para apoyar 100% Israel en una guerra regional contra el Líbano y contra Irán. Ahora bien, no está en el poder Donald Trump, tiene que ganar las elecciones. A Benjamín Netanyahu, la victoria de Donald Trump políticamente le beneficiaría, estamos hablando de políticamente, beneficiaría porque le daría el 100% del apoyo de Estados Unidos a la movida que quiere hacer Netanyahu. Pero está Joe Biden impulsando a la candidata que quiere mantener una conversación entre Israel y Palestina y evitar, de alguna manera, que esto desemboque en una guerra con el Líbano, con Irán. Entonces, en el escenario de campaña electoral es muy difícil, muy complicado que Estados Unidos intervenga, y está muy molesto Estados Unidos. Está muy incómodo porque quiere mantener esta posición de no intervención, pero Benjamín Netanyahu pisa el acelerador. Es como que ataca el Líbano, asesina a líderes del Hezbollah, lleva operaciones militares sobre el Líbano y Siria, bombardea lugares de Irán. Entonces, si en algún momento todos esos países llegan a responder, Estados Unidos va a tener que intervenir. Claro. Entonces, hay una incomodidad muy fuerte en Estados Unidos con la figura de Netanyahu, porque está, podríamos decir, hablando en criollo, pisando el acelerador, y si llega a desencadenarse la guerra regional que Netanyahu quiere desencadenar, Estados Unidos no va a tener otra opción más que intervenir, y no quiere intervenir. Claro. Así que bueno, esta posible intervención militar de Israel sobre el Líbano, que es muy inminente, esperemos que no se dé, sería otra acelerada de Netanyahu en busca de destrabar una guerra regional que obligaría a Estados Unidos a intervenir en favor de Israel, ¿no? Pero bueno, esperemos que no se dé. Pero están dadas todas las condiciones políticas para que Israel termine acelerando con un destino incierto. En el medio está la crisis humanitaria severísima en la Franja de Gaza, el conflicto palestino. En el medio siempre hay que tener en cuenta que hay vidas humanas. Pero políticamente el gobierno de Netanyahu está acelerando mucho. Claro. Mucho. Y en Estados Unidos hay preocupación porque tiene miedo Estados Unidos de verse arrastrado a una crisis en la cual no quiere intervenir por estar en campaña electoral. José, como siempre, clarísima tu columna de análisis de esta situación. Gracias por acompañarnos cada viernes y ponernos en contexto de esta realidad internacional. A ustedes por invitar, Belén, Adriana, y nos vemos el viernes que viene.